La técnica legislativa es una rama del derecho, una rama nueva del derecho, que en realidad se viene aplicando hace mucho. Nosotros en el Parlamento, en el espacio donde desarrollamos nuestro trabajo, que es el Parlamento, pensamos en la técnica legislativa orientada solamente a las leyes, ¿no? Porque el Parlamento básicamente lo que produce son leyes, pero en general el espectro normativo está conformado no solamente por leyes, sino por otras normas, llámese decretos, resoluciones, ¿no? Normas que no solamente produce el Congreso, el Poder Legislativo, sino también normas que produce el Ejecutivo y también los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. En todos esos ámbitos la técnica legislativa está presente. Y yo me he atrevido a preguntarles cuáles son sus expectativas o qué idea tienen ustedes de la técnica legislativa, porque en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, cuando hemos podido conversar sobre este tema, la mayoría piensa que la técnica legislativa solamente está orientada a redactar bien una ley. Y la técnica legislativa tiene, más allá de los aspectos formales, tiene aspectos sustantivos, que son probablemente mucho más, y lo voy a poner entre comillas, ¿no?, mucho más importantes que las formas, que el procedimiento, ¿no?, que la forma como redactar una ley. Los aspectos sustantivos están relacionados directamente con la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que tiene que ver con todo tipo de normas que se generen en el Estado en general. Como les comento, ¿no?, hay normas que produce el Congreso, hay normas que produce el Ejecutivo y hay normas que producen los otros niveles de gobierno. Y la seguridad jurídica es un principio que tiene que estar inmerso en cada una de estas normas, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a empezar con el desarrollo. Lo que yo he hecho es una serie de diapositivas que son más o menos el resumen de un par de lecturas que el Centro de Capacitación les va a entregar ahora, ¿no? Son lecturas que probablemente les parezcan al principio un poco densas, porque son conceptos, son un par de ensayos que están escritos por dos profesionales, abogados españoles, que han investigado hace tiempo el tema de la técnica legislativa. De hecho, España es uno de los países donde la técnica legislativa se viene aplicando hace muchos años, y por tanto es el país que ha hecho más investigación al respecto. Entonces, este par de lecturas nos va a permitir entender sobre todo el tema de la sustancia, la parte sustancial de la técnica legislativa. La parte procedimental, el marco del taller es esto que les voy a explicar. Hoy lo que vamos a hacer, o en este taller lo que vamos a hacer es conversar sobre qué cosa es la técnica legislativa, entender un poco qué cosa estamos aplicando, qué cosa pretendemos aplicar a la redacción de nuestras leyes, ¿no? Porque lo que queremos es que a ciegas, lo que no queremos es que a ciegas uno intente aplicar la técnica, sino que sepamos y entendamos qué cosa es la técnica legislativa para saber cuán importante es y cuán indispensable es aplicar a nuestro trabajo diario. La técnica legislativa no solamente se aplica a la redacción de las leyes, no. La técnica legislativa es una rama del derecho que nos permite hacer mejores leyes, sí, pero también mejores informes, mejores documentos, una mejor sustentación de lo que queremos proponer. Es una rama del derecho que se aplica en el ámbito constitucional, dentro del cual podemos ubicar el Parlamento, pero también está la parte administrativa del Estado, llámese ejecutivo, y la parte judicial, llámese sentencias, ¿no? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de leer alguna vez una resolución judicial o una sentencia, ¿no? O han escuchado en la prensa cuando los periodistas critican las resoluciones, como por ejemplo lo último que hemos podido escuchar
con respecto al fallo, ¿no?, del juez sobre el tema de la parada. Es un documento casi inentendible, casi ininteligible por la redacción. Y entonces se dan cuenta que ahí también entra la técnica legislativa. Entonces el marco del taller es el siguiente. Vamos a desarrollar, como les digo, como les comento, conceptos que nos lleven a saber un poco más de qué cosa es la técnica legislativa, por qué es importante, cómo lo podemos aplicar. Y para eso vamos a hablar de aspectos procedimentales y de aspectos sustanciales de la técnica. Hoy no tenemos como tema del taller aspectos ortográficos, lingüísticos, de gramática. No lo tenemos formalmente en el taller porque seguramente que el centro les ha entregado el programa y hay, como les comento, cuestiones más conceptuales, ¿no? Conceptos de técnica legislativa, diversos aspectos de la ley y leyes y legislación. Pero eso no significa que si ustedes tienen alguna duda respecto a cómo se podría redactar mejor, lo conversemos. O sea, lo que yo quisiera es que no se vayan con ninguna duda, ¿no? Que conversemos, que pregunten, que intercambiemos lo que conocemos, lo que sabemos. Porque yo soy una trabajadora del servicio, nunca he trabajado en la organización. No sé cómo se desarrolla el trabajo, por ejemplo, en los despachos parlamentarios, ¿no?, en el despacho de los congresistas. Nunca he trabajado en una comisión ordinaria. He estado siempre en una oficina del servicio parlamentario, en donde he podido revisar las autógrafas, he visto cómo se hacen las agendas, sé cómo se dan desarrollando algunos procedimientos que tienen que ver con el desarrollo de las sesiones en general del pleno, de la permanente, de consejo, de junta de portavoces. Pero no sé cuál es el desarrollo de los procedimientos en los despachos, en los grupos parlamentarios, ni en las comisiones. Entonces, lo que yo pretendo también ahora es enriquecerme respecto de ese tipo de procedimientos. Si hay alguna duda respecto de temas lingüísticos, de temas gramaticales, también conversémoslo. Yo he tenido la ocasión de trabajar con 2 lingüistas y algo he podido aprender en estos meses, ¿no? Y para hacer un paréntesis también lo que quería comentarles es que el año pasado hemos tenido 7 meses de trabajo en un área que estuvo en funcionamiento, el área de técnica legislativa. Probablemente muchos hayan conocido, sabido de esta área, donde hemos revisado los diferentes instrumentos parlamentarios, llámese proyectos de ley, dictámenes, mociones, informes, para aplicar de una u otra manera la técnica legislativa, ¿no? En este momento la oficina se desactivó, o sea, y el grupo de trabajo ya no está ahí, pero o sea, hay en el departamento de comisiones, a donde pertenecía este área, están todavía algunos de los trabajadores que desarrollaban el tema de técnica legislativa. Bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo, ¿no? Yo les recomiendo que con calma, que le den una o hasta 2 o 3 lecturas a los artículos, a los ensayos que ahora el centro les va a entregar, ¿no? Estas diapositivas son un poco el resumen de estas lecturas. Vamos a ver primero cómo es que se define a la técnica legislativa. Diferentes conceptos de técnica legislativa. ¿Qué es la técnica legislativa? La frase más famosa de todos, o el concepto más famoso de todos estos, es el segundo, ¿no? La técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente. Ese concepto lo encontramos en los libros, en los ensayos que ha escrito Piedad García Escudero Márquez, que es una trabajadora del Parlamento español, es una abogada que se ha dedicado algunos años a la investigación y al desarrollo de temas que tienen que ver con técnica legislativa. La técnica legislativa constituye el arte de legislar clara y eficazmente, como ustedes lo han dicho, ¿no? Es la técnica que nos permite hacer mejores leyes.
Pero la técnica legislativa, más allá de eso, o en concreto, es una rama del derecho que tiene por objeto lograr la racionalidad de las normas jurídicas en cuanto que son textos comunicacionales que contienen disposiciones. Es decir, es una rama del derecho que nos permite aplicar la racionalidad, ¿no?, o lograr la racionalidad de las leyes en cuanto que son textos, documentos que contienen disposiciones. Los artículos que forman parte de una ley son disposiciones, ¿no? La ley está conformada por disposiciones que están consignados en el texto en forma de artículos. Cada artículo contiene una orden, un mandato, una disposición. En estricto, los artículos de una ley solamente deben contener mandatos, órdenes, disposiciones. En un artículo no se puede consignar una sustentación, el porqué de una orden o de un mandato. No es solo la redacción de las leyes, no es solo la buena redacción de las leyes, sino que afecta a cuestiones más trascendentes, a cuestiones más generales, ¿no? Lo que hace un momento les comenté, a los aspectos sustanciales de la ley que están relacionados directamente con el principio de seguridad jurídica, ¿no? La técnica legislativa busca la unidad, la coherencia del ordenamiento jurídico y la calidad, la publicidad y la viabilidad de las normas. Ese es un concepto de otro autor, de Say Moreno, también español. Entonces, la técnica legislativa no solamente se refiere a las formas, sino también al fondo de las leyes, ¿no? Cuando dice que la técnica legislativa busca la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico, nos estamos refiriendo a todo el espectro normativo que existe en el Estado, ¿no? El espectro normativo que comprende, como les comento, las leyes, las resoluciones, las ordenanzas y los decretos, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, resoluciones legislativas del Congreso incluso. Porque ustedes saben que el Parlamento produce leyes y resoluciones legislativas que tienen rango de ley, pero también nosotros producimos las resoluciones legislativas del Congreso, que son otro tipo de normas que no tienen rango de ley y que más bien están orientadas a temas de carácter administrativo, pero que en muchas ocasiones, y lo vamos a ver en el transcurso, en el desarrollo del taller, contienen también disposiciones casi con rango de ley orgánica, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo es que se modifica el reglamento del Congreso? ¿O cómo se materializa la modificación del reglamento del Congreso? Mediante una resolución legislativa del Congreso, ¿no? Y el reglamento del Congreso, como ustedes saben, está considerado como ley orgánica del Parlamento. La técnica legislativa es el control de calidad que establece algún tipo de tamiz para los productos legislativos extremadamente deficientes en términos de elaboración. Otro autor español, Laporta. Esto es lo que nosotros con frecuencia comentábamos en el área de técnica legislativa, ¿no? ¿Qué cosa es la técnica legislativa? Es el control de calidad que uno le debe dar al documento que produce. Y el control de calidad se traduce en, por ejemplo, no solamente una lectura en la pantalla, sino la impresión del documento, la lectura del documento en físico 1, 2 o 3 veces, porque es muy difícil, es complicado encontrar todos los errores que pueda tener el documento que estemos produciendo en la pantalla de la computadora. Es mejor imprimir el documento y darle 2 o 3 lecturas en físico, ¿no? Entonces, técnica legislativa sinónimo de control de calidad también. La técnica legislativa interesa a todos los operadores jurídicos encargados de producir, redactar o supervisar el texto de normas jurídicas, Granado y Hale. Esto se refiere a que la técnica legislativa no solamente es cuestión de los secretarios técnicos, de los asesores o en muchas ocasiones de los especialistas parlamentarios. La técnica legislativa es un tema que interesa a todos los trabajadores que intervienen en el proceso de producción de las leyes.
El proceso de producción de las leyes empieza con la redacción del proyecto de ley. Pasa por la presentación del proyecto al área de trámite documentario. El área de trámite documentario remite el proyecto a la oficina de relatoría y agenda. Fíjense ustedes que hasta esa instancia todavía no han actuado los asesores ni los secretarios técnicos o los especialistas. Los asesores de confianza sí, ¿no? Porque entiendo que muchos despachos parlamentarios son los asesores del congresista, los asesores del grupo parlamentario, los que elaboran los proyectos de ley. Entonces, la técnica legislativa está estrechamente vinculada con todos los operadores que intervienen en el proceso de producción de las leyes. La técnica legislativa pasa a ser un tema de interés de oficinas, tanto de la organización como del servicio parlamentario. Finalmente, la técnica legislativa es el conjunto de acciones que lleva a cabo el sujeto, llámese, como les digo, secretario técnico, asesor, especialista parlamentario, que va a elaborar algún tipo de instrumento parlamentario para lograr un documento bien redactado, cierto y entendible por el ciudadano. ¿Qué significa bien redactado, cierto y entendible por el ciudadano? Cuando decimos bien redactado, nos referimos básicamente a los aspectos lingüísticos, a los aspectos gramáticos, ¿no? Gramática, ortografía, y otros términos más que no recuerdo, pero que los he escuchado de los lingüistas. Todo aquello que tiene que ver básicamente con la lingüística, ¿no? Cierto, se refiere a que la norma tiene que recoger hechos reales. La norma tiene que contener disposiciones que pertenecen a la realidad de nuestro país. No puede haber una ley, un proyecto de ley que contenga, por ejemplo, instituciones jurídicas, procedimientos jurídicos que no pertenezcan a nuestra realidad. Eso, aunque ustedes no lo crean, ha sucedido y sucede. Hace poco comenté con algunas personas sobre el hecho de que había un proyecto de ley que contenía una fórmula legal que era una copia de una ley chilena. Entonces, porque ustedes saben que por internet ahora todo se puede saber, ¿no? Internet es una herramienta grandísima que nos permite poder conocer documentos legislativos, leyes, proyectos, en fin, de cualquier parte del mundo. Entonces, había un proyecto de ley que contenía una fórmula legal que era la copia de una ley chilena. Y digo copia porque en realidad no tendría nada de malo si es que uno trabaja teniendo como material de consulta, ¿no? Otras leyes de otros países, de otras realidades. Pero este proyecto contenía una disposición que establecía un procedimiento que no se podía llevar a cabo en nuestro país, porque el sistema es diferente. Entonces, a eso me refiero cuando comento que la ley no solamente tiene que estar bien redactada, sino tiene que ser cierta. Tiene que ser una norma que se pueda aplicar, que se pueda ejecutar, que no cause mayores problemas para su ejecución en el país. Y lo más importante, según mi criterio, es esto último, que debe ser entendible por el ciudadano, ¿no? El público objetivo de las leyes somos todos nosotros, los ciudadanos en general. Las leyes no se producen solamente para los abogados o para los economistas o contadores, llámese cualquier tipo de profesión, no. El público objetivo de las leyes somos todos los ciudadanos, todos, aquellos que de una u otra forma nos vemos afectados, ¿no? Beneficiados, afectados por la norma. Entonces, cuando uno redacta un proyecto de ley, una fórmula legal, tiene que pensar o tiene que tratar de ponerse en el lugar del ciudadano que vive en Andahuaylas, en Apurímac, que probablemente sea una persona de una comunidad campesina, qué sé yo. Tiene que ser redactado con un lenguaje sencillo, llano, que no es sinónimo de mala redacción o de una redacción deficiente o hecha de cualquier forma, no. He ahí justamente una de las cosas más complicadas de la técnica legislativa, ¿no?
¿Quién sabe escribir de una manera sencilla, con un lenguaje llano, las ideas o lo que propone, lo que pretende proponer, valga la redundancia, ¿no? Esa es la parte más complicada de la técnica legislativa. Y básicamente para poder escribir bien uno tiene que leer. Ese es el primer instrumento o el camino más sencillo para poder escribir bien, ¿no? Uno tiene que leer. Vamos ahora a ver la ubicación de la técnica legislativa en todo este espectro dogmático jurídico, ¿no? Dicho de otra forma, la ubicación de la técnica legislativa en el mundo del derecho. Esta es una estructura, es un estudio que ha hecho un profesor español, el profesor Manuel Atienza, para poder ubicar la técnica legislativa en la dimensión dogmática del derecho. Él dice que en la dimensión dogmática del derecho no solamente deben existir los principios jurídicos, o mejor dicho, las disposiciones jurídicas escritas, ¿no? O sea, el derecho positivo, no. Que en la dimensión dogmática del derecho también debe estar ubicado el tema de los valores, de las realidades sociales y de la cultura. Entonces, en esta dimensión dogmática del derecho, relacionada con los valores, con la realidad social y con la cultura, es que él ubica la técnica legislativa en el siguiente espacio. Primero, desarrolla 3 teorías dentro de la dogmática del derecho. La teoría de los sujetos normadores, la teoría de los objetos normativos y la teoría de las acciones normativas. Esto en realidad es muy sencillo de entenderlo, ¿no? Y a mí me parece importante porque como les comenté al principio, creo que para que ustedes se puedan interesar verdaderamente por la técnica legislativa, para que nos podamos interesar verdaderamente por la técnica legislativa, tenemos que entender qué cosa es y cuál es su importancia. Y esto nos ayuda justamente a saber, ¿no? La ubicación. Dentro de la teoría de los sujetos normadores, no solamente están los congresistas, no solamente están los legisladores, sino también todo aquel que redacta una norma jurídica. Todos los que intervenimos en el procedimiento de elaboración de las leyes, nos ubicamos dentro de esta teoría, la teoría de los sujetos normadores. La teoría de los objetos normativos es la teoría de las normas jurídicas entendidas en su sentido más amplio, es decir, abarcando todo tipo de disposiciones, no solo leyes. Aquí están ubicados los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, no solamente las leyes. Esos son los objetos normativos, que de una u otra forma materializan aquello que queremos regular, aquella situación que queremos ordenar, aquella situación que se pretende regular está materializada en los objetos normativos, leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas. Finalmente, la teoría de las acciones normativas estudia los distintos grupos de normas, las leyes, las resoluciones, decretos y ordenanzas en su perspectiva tanto estática como dinámica, en las distintas fases del derecho. ¿Cuáles son esas fases? La producción, la intelección, la aplicación y la ejecución. Esta teoría de las acciones normativas comprende todos los procedimientos que se llevan a cabo en el Parlamento, desde redactar el proyecto, presentarlo a trámite documentario, que trámite observe que se han cumplido con los requisitos reglamentarios, la derivación a las comisiones ordinarias, el dictamen que se elabore en la comisión, la remisión a la oficina de relatoría y agenda, la lectura que relatoría y agenda le da al dictamen para poder poner en agenda si es por mayoría, por minoría, si es por unanimidad, qué tipo de votación requiere. En el caso de las insistencias, los allanamientos, efectivamente, ¿no? Corroborar que sea una insistencia, que sea un allanamiento. Entonces, todo ese conjunto de procedimientos
están inmersos en esta teoría, la teoría de las acciones normativas. Es esta teoría la que tiene subfases, la que tiene 4 fases, como vemos acá. La fase de producción, la fase de intelección, la fase de aplicación y la de ejecución. En la fase de producción, dice, opera en distintas subfases, que vamos a dejarlo al final. La etapa de intelección, o la fase de intelección, conduce a la conceptuación, conceptos, a la interpretación, a la exposición sistemática y modo de fundamentar la ley, ¿no? ¿Cómo es que yo sustento, fundamento el proyecto que pretendo presentar? Esa es la parte de la fase de la intelección. Poner conceptos sencillos, entendibles. La fase de la aplicación o imposición, especialmente en el ejecutivo y en el judicial. Esta fase se relaciona con más incidencia con el ejecutivo y con el judicial. ¿Por qué? Porque está relacionada con los actos administrativos que contienen sanciones y en el judicial con las sentencias, ¿no? Me refiero a que en los actos administrativos, por ejemplo, en los diferentes procedimientos, por ejemplo, en los procedimientos administrativos, ¿qué cosas se consignan? Se consignan sanciones. Entonces, y estas sanciones tienen una sustentación. Entonces, en esta sustentación y en estas sanciones es que hay una imposición, cosa que no existe en las leyes. Lo que en las leyes existen son disposiciones, órdenes o mandatos, como lo vamos a ver más adelante. Igual en las sentencias, ¿no? La fase de ejecución relacionada con las disposiciones que se tratan de ejecutar. Las leyes se ejecutan. La fase de producción opera en distintas subfases. En la fase o en el espectro constitucional, también así podemos llamarlo, en el espectro legislativo, en el contractual y en el internacional. En el constitucional, básicamente están todas las disposiciones constitucionales internas de cada estado. Aquí podemos ubicar a la Constitución, obviamente a la Constitución. En la subfase legislativa existen las disposiciones públicas de rango meramente legislativo o reglamentario, en donde se aplica la técnica legislativa. La parte contractual, que está relacionada directamente con el derecho civil, sobre todo, ¿no? Negocios jurídicos que abarcan las disposiciones contractuales o testamentarias. Y en el espectro internacional, que están los tratados internacionales que abarcan las disposiciones de integración. Bien. En todos estos espectros, en el constitucional, en el legislativo, en el contractual y en el internacional, se aplica la técnica legislativa. Si entendemos que la técnica legislativa es la buena redacción, tanto de los procedimientos como de la parte sustancial, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la técnica se aplica a todos los documentos, las normas, a todo tipo de documento que se produce en el Estado, en los 3 poderes del Estado. Pero, para poder ubicar a la técnica legislativa, tenemos que nosotros definir de una manera más concreta su espacio, su espectro. Y definitivamente el legislativo, el espectro legislativo, es el lugar donde está inmersa la técnica legislativa con mucho mayor incidencia, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es saber saber dónde está la técnica legislativa en las circunstancias de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo lo desarrollamos en el ámbito parlamentario. Entonces, Atienza, que también es un trabajador del Parlamento Español, un especialista, un profesional que trabajó en el Parlamento Español, hizo esta estructura, ¿no? Esta ubicación que a mí me parece interesante, pero sobre todo me parece real. Entonces, esto es lo que yo he traído para compartir con ustedes. De hecho, que probablemente haya más de uno que tenga una opinión distinta o
algo más que aportar. Si es así, como les digo, por favor, tómense la libertad de comentar comentar sus opiniones, ¿no? O aquello que pueda aportar más al taller. ¿Cuál es el objeto de la técnica legislativa? El objeto de la técnica legislativa es detectar que los problemas que la realización del ordenamiento jurídico plantea y formular las directrices para su solución, sirviendo por tanto a la seguridad jurídica. Ese es el objeto de la técnica legislativa, pero es uno de los objetos. En realidad podemos decir que otro objeto de la técnica legislativa es que el ciudadano entienda la ley para poder cumplirla, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos y qué cosa generan sus efectos, ¿no? Lo primero es la seguridad jurídica. Ese es el efecto más importante de la técnica legislativa. La seguridad jurídica que está relacionada directamente con la justicia, con la libertad, con la igualdad y demás derechos inherentes a la persona. Ese es el efecto más importante de la seguridad jurídica, de la técnica legislativa. No es solamente redactar bien las leyes, no, es sobre todo pensar que es tomar conciencia de que cuando uno redacta un proyecto de ley, cuando uno pretende presentar un proyecto de ley, está trabajando el tema de la justicia, de la libertad y de la igualdad. Otro de sus efectos es la buena redacción de las leyes y la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, nos referimos a que las leyes tienen que ser de fácil acceso o de fácil introducción en el espectro normativo. Las leyes se presentan, se aprueban en el Congreso, se promulgan y se publican a través del Ejecutivo, o el Ejecutivo las promulga y las publica, y luego las leyes se introducen en el espectro normativo. Entonces, cuando hablamos de unidad y coherencia, nos referimos al hecho de que una norma, por ejemplo, no se puede regular dos veces una situación mejor dicho, no podemos regular dos veces una misma situación, ¿no? No pueden haber dos o tres leyes que dispongan cuestiones que ya están reguladas. Por eso es que cuando uno piensa en hacer un proyecto de ley, cuando el parlamentario le pide al asesor o al secretario técnico o al especialista, quiero presentar un proyecto de ley respecto de por poner un ejemplo, ¿no? Respecto de los programas sociales. Quiero un proyecto de ley que disponga tal o cual cosa respecto de los programas sociales. Entonces, lo primero que tiene que hacer el operador jurídico es adentrarse en toda la normativa que existe y que está vigente respecto de ese tema. Eso es lo primero, el primer paso para poder hacer un proyecto de ley, es saber cómo está la situación actual respecto de ese tema. Porque probablemente cuando estemos al 80% del proyecto de ley, nos demos cuenta de que, pues ya hay una ley que regula esta situación. No, pero es que ya ha habido una ley que ha sido derogada porque tal situación ya no está vigente. Entonces, lógico que lo primero que uno tiene que hacer es saber cómo está la realidad de esta situación para saber si es necesario o no presentar un proyecto de ley. Si es necesario o no. O sea, porque ahí también está la seriedad del trabajo, ¿no? A veces inconscientemente lo que hacemos en el Parlamento es generar el caos y el desorden del espectro normativo, ¿no? Hay muchos que presentan proyectos de ley y que se han enterado que sobre esa situación hay como 4 leyes cuando el proyecto ya está en debate en el Pleno. Entonces ahí también tenemos... Sí. Sobre este tema voy a regular 2 veces. En el caso de la regulación del canon,
que se ha trabajado muchas veces, se ha reformulado varias veces, el canon se autoriza con los recursos del canon a financiar proyectos de inversión, así en general. Cuando dice proyectos de inversión es para todos los proyectos de inversión. Entonces he detectado varios proyectos de ley que dicen se autoriza el uso de los recursos del canon para financiar proyectos de saneamiento. O se autoriza los recursos del canon para financiar proyectos de forestación. Entonces, proyectos de forestación es un proyecto de inversión. Proyectos de saneamiento es también inversión. Pero está precisado. En el primer caso ya está legislado que es proyectos de inversión en general, a todos. Pero se puede, o sea, están proponiendo, bueno, he visto varios casos donde hay proyectos de ley que se autoriza a utilizar recursos del canon para financiar proyectos de saneamiento y agua segura. ¿Eso es también una sobreregulación? No, ese no es un caso de doble regulación, no. De hecho, si el caso, el ejemplo que usted pone, no solamente lo podemos ver en temas de presupuestales, ¿no?, sino podemos verlo en cualquier otro espacio también, en temas de educación, de salud, qué sé yo. Ese no es un tema de doble regulación. ¿Por qué? Porque ahí se está dando una ley para cada proyecto específico, ¿no? A eso me refiero. O sea, por ejemplo, cuando se aprueba una ley que autoriza la utilización de los recursos del canon para proyectos de vivienda pública, para proyectos de vivienda económica. Autoriza a los gobiernos regionales de tal a utilizar los recursos para proyectos de vivienda pública. Ese es un proyecto de inversión, pero es un proyecto de inversión específico para viviendas. Si hay otro proyecto de ley que dice autorícese a los gobiernos regionales para que se utilicen los recursos del canon para, por ejemplo, ¿no?, la reconstrucción de escuelas en la zona afectada por los sismos. Entonces, ese proyecto también es sobre un tema de proyectos de inversión pública, pero para la reconstrucción de colegios, de escuelas. El tema específico no es la inversión de los recursos en proyectos de inversión pública, sino el tema específico es las escuelas públicas. En el otro caso es las viviendas públicas. Esa no es una doble regulación. La doble regulación es, por ejemplo, no tengo casos, leyes específicas, pero sí he tenido la oportunidad de que en la etapa de proyecto de ley hemos sugerido no presentar el proyecto porque ya había una ley que regulaba tal o cual tema, ¿no? Por ejemplo, si hay una ley que prohíbe que los kioscos de los colegios nacionales, por ejemplo, expendan gaseosas, ¿no?, por el tema de la salud de los niños, por el tema de la nutrición y todo eso. Ya. Entonces, la ley está aprobada, está vigente. Pasaron como 9 meses y a otro congresista o a otro legislador, ¿no?, se propone presentar un proyecto de ley para que los kioscos de los colegios nacionales dejen de vender comida chatarra. Esa, por ejemplo, es una sobrelegislación. No es necesario tener una ley nueva que implica un costo, no solamente económico, sino un costo también respecto del tiempo en las comisiones, del tiempo en el debate, ¿no? Podría ser simplemente una... la ley existe, el marco legal existe para poder velar por la salud, por la nutrición de los niños. Entonces, si el marco legal existe, podría ser tal vez otro tipo de norma, de otro rango, que amplíe, ¿no? Ya no, por ejemplo, vender, ya no solamente dejar de vender gaseosas, sino también dejar de vender comida chatarra. ¿Me dejo entender? O sea, si el marco legal existe, entonces no es necesaria la sobreproducción de leyes. No, o sea, no es necesario que todo aquello que queremos ordenar en la sociedad, que queremos regular en la sociedad, se tenga que dar mediante leyes. No es. Si ya existe el marco legal, entonces hay otro tipo de normas
de rango, de menor rango, llámese resoluciones ministeriales, para poder ampliar la regulación. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la técnica legislativa lo que busca es la unidad y la coherencia, ¿no? Yo estoy segura que, no sé si todos, pero estoy segura que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo en que lo que tenemos es una sobrelegislación, una elefantiasis legislativa, ¿no? que no son necesarias. Lo que sucede es que en muchas ocasiones falta la creatividad y el conocimiento para lograr el objetivo. Quiero regular esta situación. Ya está regulada esta situación, pero quiero mejorarla. ¿Qué hago? ¿Presento un proyecto de ley? No. Lo que en el aparato estatal debe existir es un trabajo coordinado, ¿no? El legislativo no puede trabajar de espaldas al ejecutivo. O sea, tiene que haber un trabajo coordinado. Justamente por eso es que existen los coordinadores parlamentarios, ¿no? Son funcionarios que trabajan en el Ejecutivo y que vienen al Congreso para hacerle seguimiento al trabajo del Parlamento, llámense comisiones, otro tipo de instancias que desarrollan trabajo que finalmente los va a afectar a ellos, ¿no? O son ellos quienes van a ejecutar aquellos acuerdos o decisiones que se tomen acá. A eso me refiero cuando hay que evitar la sobrelegislación, la doble regulación de las situaciones, de los diferentes temas. Les comenté que el efecto más importante de la aplicación de la técnica legislativa es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica relacionada con la justicia, la libertad, la igualdad y demás derechos inherentes a la persona. Pero, ¿qué cosa es seguridad jurídica? He traído dos conceptos que los he extraído de un diccionario jurídico, o sea que no es un concepto denso, doctrinario, ¿no? Para que podamos entender mejor qué cosa es la seguridad jurídica. Según Cabanelas, en su diccionario de Derecho Usual, la seguridad jurídica consiste en la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz por la justicia ante desconocimientos o transgresiones. Esa es, o sea, la seguridad jurídica tiene que ver con todo aquello que desarrolla el aparato estatal, en el Congreso, en el Ejecutivo y en el Judicial. Básicamente se refiere a la protección de los derechos, en general, de las personas. Según Fernández Vázquez, en su diccionario de Derecho Público, la seguridad jurídica es el conjunto de condiciones indispensables para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y los individuos. Constituye la garantía de la aplicación de la ley, de tal modo que los individuos saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. ¿Qué es lo más importante? Para poder defendernos, ¿no? Y para poder actuar con responsabilidad dentro de la sociedad, nosotros lo primero que tenemos que saber es cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, en base a esos dos conceptos de seguridad jurídica, podemos decir, y esta ya es una opinión mía, que la seguridad jurídica es un principio jurídico general, consustancial a todo Estado de Derecho. Es decir, que tiene que ver con todos aquellos estados que proclaman el Estado de Derecho, que proclaman tener un Estado de Derecho, en virtud del cual el Estado, como órgano rector de la sociedad, asegura a los ciudadanos garantías tanto en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. Por eso es que este es el efecto más importante de la aplicación de la técnica legislativa. ¿Qué cosa busca la técnica legislativa? La técnica legislativa busca que los ciudadanos conozcan con certeza las leyes para que puedan cumplirlas cabalmente. Esto es sumamente importante. Hay un montón de leyes que están vigentes en el espectro normativo, pero que no conocemos. Leyes que nos afectan porque probablemente nos brindan beneficios o recortan nuestros derechos, pero no las conocemos, porque
y no voy a avalar esta situación porque yo creo que los ciudadanos tenemos la obligación de conocer cuáles son los proyectos que el Parlamento aprueba, ¿no? Cuáles son las leyes que el Parlamento aprueba. Pero claro, o sea, si yo voy a tener frente a mí un texto de, no sé, pues 28 artículos, 38 artículos, todos mal redactados, todos enredados, o sea, poco interés voy a tener de querer conocer en qué cosa dice en sustancia esta ley, empezando desde el título de una ley, ¿no? Porque, por ejemplo, les voy a comentar, en febrero nosotros tuvimos un taller de técnica legislativa también, un taller chiquito, donde hemos participado como 15 o 20 personas, no más, para poder conversar sobre temas específicos de técnica legislativa que están referidas a temas de técnica legislativa referidos a aspectos formales. Entonces, en ese taller hemos desarrollado qué cosa es el título de una ley, qué cosa es una ley modificatoria y aspectos lingüísticos, ¿no? Y ahí pudimos conversar sobre la gran importancia que tiene el título de una ley. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes saben, han podido ver, yo no hablo alemán, pero he podido ver en la página web del Parlamento alemán, por ejemplo, que las leyes en Alemania, aparte de que tienen un título, tienen un código, ¿no? Tienen un número, tienen un título, pero tienen un código. El Parlamento le pone un código a las leyes alemanas para que los ciudadanos puedan conocer y saber con mucho más facilidad cuáles son las leyes de su interés. Eso a mí, por ejemplo, me parece genial, porque acordarse de una ley que tiene un título, que tiene como 5 o 6 líneas, es complicado, es difícil, ¿no? Y definitivamente no aporta a que uno sepa cuál es el contenido para poder cumplir la norma. Entonces, la técnica legislativa busca que el ciudadano conozca una ley para que pueda cumplirla. Eso es lo que busca la técnica legislativa. Y hay una como más o menos conclusión de todo lo que hemos conversado hasta este momento, hay una relación existente y comprobada entre esos 3 aspectos. La técnica legislativa genera leyes de calidad y las leyes de calidad garantizan que haya seguridad jurídica. Esa es la relación, ¿no?, que existe y que está comprobada en aquellos sistemas donde se aplica la técnica legislativa como debe ser. Finalmente, una frase, ¿no?, que a mí me gusta mucho, que la técnica legislativa es el instrumento al servicio de la calidad de las normas. Calidad que tiene que ver con el aspecto formal, pero sobre todo con el aspecto sustancial de las leyes. Vamos a conversar ahora sobre la calidad de las leyes y la técnica legislativa. ¿A qué cosa nos referimos con calidad de las leyes? ¿No? ¿Y cuál es su relación de la calidad de las leyes con la técnica legislativa? La calidad de las leyes está referida a la racionalidad en los diferentes aspectos relevantes en el mundo de las normas. Los planteamientos más ambiciosos, o los estudios más ambiciosos, las investigaciones más ambiciosas, se refieren al menos a 4 niveles de racionalidad normativa. 4 niveles de racionalidad que nosotros debemos tomar en cuenta, estar conscientes de ellos en el momento en el que redactamos un proyecto de ley. Se dividen en 2. Los 2 primeros, que son racionalidad lingüística o comunicativa y racionalidad sistemática, son niveles de racionalidad formal, es decir, que se refieren a las formas, ¿no?, al aspecto formal de las leyes, que atienden básicamente al modo en cómo la ley está formulada, es decir, cómo está redactada, cómo está estructurada, y su inserción dentro del espectro normativo, es decir, qué tan fácil es que la norma se introduzca en el espectro normativo y se ejecute.
La primera racionalidad, la racionalidad lingüística o comunicativa, atiende a la redacción o lenguaje, ¿no? Y a su estructura. Es decir, ortografía, gramática, cómo divido la ley, en títulos, en capítulos, en subcapítulos, solamente va a contener artículos o es necesario que también tengan disposiciones complementarias, si es necesario, por ejemplo, que como consecuencia de mi ley, o del proyecto de ley que voy a presentar, es necesario modificar otras leyes del espectro normativo. Ese es por ejemplo, el tema es un paréntesis, ¿no? Las leyes que modifican leyes son leyes sumamente importantes. A veces uno dice, ¿no? Es una ley que modifica, es una ley modificatoria. Incluso en el debate, no sé si ustedes se han podido percatar que cuando se presenta un dictamen que, valga la redundancia, ha dictaminado sobre un proyecto de ley que propone modificar una ley, el debate a veces es cortísimo. A veces no solamente se está votando teniendo en cuenta la estructura del proyecto y no se detienen a ver, oye, ¿cuál es la modificación? ¿Cuál es la sustancia de la modificación que se está debatiendo y que se pretende aprobar, ¿no? Las leyes modificatorias son sumamente importantes. Bien, esa es la racionalidad lingüística o comunicativa, es decir, la forma como redacto mi ley, la estructura que le doy a mi ley, ¿no? Una norma es racional desde el punto de vista lingüístico si está formulada de tal modo que transmita con claridad el mensaje normativo, ¿no? Incluso esta racionalidad tiene que ver con el orden que yo establezco en la redacción de mi proyecto. Por ejemplo, si voy a tener un proyecto de ley que va a constar de 4 capítulos, por lógica, el primer capítulo tiene que contener los aspectos básicos que van a ser el sustento para los siguientes capítulos. Empiezo, ¿no? De lo general a lo específico. En la racionalidad sistemática, como las normas se insertan en un sistema normativo más amplio, llámese espectro normativo, es decir, el mundo de las leyes, puede decirse que una ley es racional desde el punto de vista sistémico si su inserción en el sistema no plantea problemas. Lo que conversamos hace un momento, si es una ley que está regulando una situación que ya está regulada, ahí ese proyecto ya no tiene racionalidad sistemática o sistémica, ya no tiene. Por ejemplo, cuando la ley presenta discordancias con otras leyes del ordenamiento sobre la misma materia, e incluso no solamente discordancias con normas de su rango, es decir, con leyes, es decir, una ley que se aprueba, una ley que regula una situación ya regulada mediante otra ley, no, sino también puede ser una ley que se ha aprobado y que se pretende insertar en el ordenamiento jurídico, perdón, en el espectro normativo, que regula una situación que ya está regulada mediante otro tipo de norma, mediante una resolución ministerial, un decreto supremo, una resolución legislativa. Esos son los dos niveles de racionalidad que están directamente relacionados con la parte formal, con la parte procedimental. Los dos últimos, que son la racionalidad teleológica y pragmática y la racionalidad ética o axiológica, son aspectos de racionalidad no formal. Toman en consideración valoraciones axiológicas, es decir, valores, pragmáticas, politológicas, que se refiere a la realidad social, o sustantivas, consideraciones que tienen que ver con los problemas específicos que las leyes pretenden solucionar, es decir, consideraciones que tienen que ver con la realidad que la ley pretende reglamentar, ordenar, ¿no? La racionalidad teleológica y pragmática busca la utilidad y eficacia social y política de las normas y tiene en cuenta en qué medida permitirá la ley lograr los objetivos planteados, es decir, si la ley va a tener efectividad e idoneidad, o en qué medida es indispensable, es decir, efectividad y necesidad, o si se lograrán los objetivos perseguidos a un coste satisfactorio, es decir, eficiencia y proporcionalidad, o en qué medida
cabe prever su cumplimiento, es decir, eficacia y factibilidad. Esta racionalidad teleológica y pragmática es la más complicada. Cuando uno, sobre todo es cuando se hacen los dictámenes, ¿no? Porque ustedes saben que los dictámenes desarrollan algunos aspectos más que los proyectos de ley. Por ejemplo, eso lo vemos cuando estudiamos las partes del dictamen, ¿no? Las partes del proyecto, la estructura del dictamen. El costo-beneficio es la parte más importante de un dictamen. También, obviamente, el costo-beneficio en realidad debería desarrollarse desde la etapa de elaboración del proyecto de ley. Pero bueno, la realidad es que el costo-beneficio se desarrolla con más amplitud, en la etapa de dictamen, en las comisiones ordinarias. Esa es la parte más importante, la parte más complicada cuando uno va a analizar una iniciativa legislativa. Es ahí donde se aplica, sobre todo es ahí donde se aplica la racionalidad teleológica y pragmática. Porque claro, como dice acá, ¿no? ¿Qué cosa busca? Que la ley sea eficaz, ¿no? Que la ley sirva para lograr los objetivos planteados, que sea necesaria, que realmente sea necesaria aprobar esa ley, ¿no? Que guarde proporcionalidad, ¿no? Y que sea factible, es decir, que sea ejecutable. ¿Cuántas leyes hay que se han aprobado hace un montón de tiempo y que no se reglamentan? Las leyes no se reglamentan por una razón, porque no se pueden ejecutar, ¿no? En alguna ocasión yo conversé con algunos asesores que trabajan en los ministerios, porque ustedes saben que una vez que el proyecto de ley se aprueba, se hace la autógrafa, el presidente del Congreso la firma, luego se remite la autógrafa al Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo lo que hace es, dentro de los 15 días que la Constitución le da al presidente para que pueda promulgarla y publicarla u observarla, o sea, puede promulgarla y publicarla o la puede observar. Dentro de esos 15 días lo que el Ejecutivo hace es, recibe la autógrafa, determina a qué sector corresponde, lo envía al ministerio y el grupo de asesores o la asesoría jurídica del ministerio estudia la ley para poder reglamentarla. Y luego el reglamento se aprueba mediante un decreto supremo. Es cierto que hay muchas leyes que no necesitan reglamentación para poder ser ejecutadas, ¿no? Pero de esas a esas no nos referimos. Nos referimos a aquellas leyes que se han aprobado, que requieren de una reglamentación para poder ser ejecutadas, pero que no tienen el reglamento. ¿Por qué? Porque justamente pues, son leyes que no son factibles. Entonces, lo que el Ejecutivo hace es dejarlas ahí, que duerme el sueño de los justos. Los parlamentarios piden que esta ley se ha aprobado hace 6 meses y no tiene reglamento, que la Constitución autoriza al presidente de la República a reglamentar las leyes, pero no le da un plazo. No hay un plazo, ¿no? La racionalidad ética o axiológica. Y otra cosa que quería decir es que en el Parlamento debería existir un grupo de trabajo que se encargue de hacerle seguimiento justamente a la reglamentación de las leyes, ¿no? Cuando nadie hace ese trabajo, no hay una oficina que nos pueda proporcionar la información respecto de cuántas leyes, por ejemplo, no tienen reglamento. ¿Sí? Sí. Un comentario. Con respecto al tema del reglamento, creo que también allí hay una deficiencia técnica legislativa, que eso debe ser trabajado al interior de comisiones. Por ejemplo, hoy en día el DIF hace, con iniciativa de este departamento, se hace un recuento de aquellas leyes que están pendientes de reglamentación.
y hace un corte para un determinado número de años. En la práctica tenemos leyes no reglamentadas, probablemente de la década del 80, que ya obviamente la realidad económico-social ha variado tanto que ya no es inaplicable exactamente. Entonces el DIP ha hecho un corte y es ese corte el que se informa. ¿Dónde viene la deficiencia? Estoy de acuerdo de que una de las causas de eso puede ser que la ley no está correctamente estructurada, no está correctamente redactada. Pero la deficiencia viene en el sentido que los reglamentos, o sea, la facultad de reglamentación es exclusiva del presidente de la República. Muchas veces en el texto de la ley se pone o se asigna una responsabilidad no al Poder Ejecutivo sino a determinado ministerio, lo cual es un error. El otro error que se comete normalmente es que tenemos, cada uno le pone el periodo que le parece, 30 días, 60 días, 90, 120, etc. O sea, en ese sentido, tiene que haber un estudio racional respecto al periodo de tiempo que efectivamente requiere el Ejecutivo para poder sacar el reglamento. El otro error, pero ya gravísimo, es no ponerle un plazo para que el reglamento se elabore. Y el otro tema de fondo es que efectivamente el seguimiento se hace por iniciativas que a veces lo hace la misma comisión cuya materia con la que trabaja coincide con el proyecto de ley. Vale decir, la materia que desarrolla el proyecto de ley le corresponde. Podría ser que la ley no salió dictaminada de esa comisión, pero que en la práctica le correspondería hacer el seguimiento. Entonces, eso no está sistematizado. Lo más grave quizás es que ¿quién hace el seguimiento al reglamento para que no se desnaturalice, no se tergiverse el objeto de la ley? Eso no lo hace nadie, ¿cierto? Y yo plantearía una situación que es la siguiente. Así como una ley, y cuando se envía al presidente de la República para la firma y transcurren los 15 días útiles, y si el presidente no la promulga el Congreso, entonces, con mayor razón, o sea, si estamos hablando de la ley, ¿cierto? Con mayor razón, un reglamento. Si la ley no la promulga el Ejecutivo, entonces la promulga el Legislativo. Entonces, un subproducto, que es el reglamento que se aprueba por decreto supremo, con mayor razón debería seguir la misma suerte que el principal, que es la ley. Es decir, si tú Ejecutivo no haces el reglamento, yo, Legislativo, lo hago. Digamos, es simplemente por analogía y siguiendo la suerte del principal, ¿no? Entonces, en este aspecto, efectivamente, varios de los errores por los cuales no se hace el reglamento es porque en la misma ley no está especificado con mucha claridad. Por otro lado, no hay un área especializada en el Congreso de la República que haga el seguimiento. Sí, gracias. Mira, Juan, la ley no se reglamenta no necesariamente porque tenga deficiencias en su estructura, eso es lo menos, por decirlo de alguna forma. Muchas leyes no se reglamentan porque no son ciertas. Eso es lo que ha sucedido en muchas ocasiones. No tanto por la estructura, por la forma, sino por el fondo, por el contenido, por la sustancia, ¿no? Son leyes que no se pueden ejecutar y que por lo tanto no hay forma de reglamentarlo. Eso tiene que ver con la certeza de la norma, ¿no? Lo que mencionas son los casos de excepción. O sea, las razones por las cuales no se reglamenta una ley
comprensible la ley son los menores casos. Eso te lo comento por, digamos, información que yo he recibido de conversación, ¿no? De conversaciones con gente que está en la materia. Entonces, el tema es que no se ha legislado, O no se ha reglamentado. perdón, no se ha reglamentado. Aquellos casos que no se pueden reglamentar son los menos, ¿ya? Los otros casos es que pueden haber atravesiones políticas, ¿no? O sea, yo ejecutivo no estaba de acuerdo con esa ley y el legislativo lo sacó por insistencia o por circunstancias X no sacó reglamento. No, en realidad las razones políticas ya, digamos, esas cosas ya están en otro ámbito. Claro, pero... De hecho, o sea, la injerencia política está presente desde la presentación de un proyecto de ley, pero en ese ámbito no entra la técnica legislativa. La técnica legislativa está relacionada con el trabajo que hacemos los operadores, los técnicos. Y yo me refería a que hay leyes que no se reglamentan porque son, como te digo, leyes que no reflejan la realidad, son leyes que no son ciertas, que no levantan la información que es real, ¿no? La realidad. Entonces es difícil reglamentar. Yo personalmente considero que una ley, por más que esté mal redactada, hasta mal estructurada, se puede reglamentar. Las formas, la estructura, en fin. Si tiene faltas ortográficas, eso es lo menos, a eso me refiero. En realidad las normas muchas veces no se reglamentan porque no son ciertas, pero también es cierto que las leyes no se reglamentan por aspectos políticos, eso es lógico. Ahora, hay otro caso, ¿no? O sea, que vaya a fondo. O sea, ¿esta ley, ¿se puede aplicar la ley sin reglamento? No, depende. Hay leyes que no se pueden aplicar sin reglamento. Correcto. Tenemos todo el problema en la AFP con una ley que no está reglamentada. Así es. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces se ejecutó el tema de la ley con estos cambios y no tiene reglamento. No sé si ha salido esta semana, pero ya, okay. Eso corrobora que no tenía reglamento. Exacto. Entonces, pero el tema de las AFP es un tema más polémico. ya, pero esto demuestra que una ley es aplicable sin reglamento. Ah, lógico. Todo es posible en realidad. En el espectro normativo todo es posible. O sea, hemos aprobado modificaciones de leyes que ya no estaban vigentes. O sea, todo es posible en realidad. Y claro, eso no debería llevarnos a dejar de sorprendernos, ni a dejar de tomar responsabilidad respecto del trabajo del Parlamento. Yo creo que, o sea, sí deberíamos mantener esa sensibilidad a flor de piel respecto de los procedimientos parlamentarios para que se lleven a cabo como debe ser. O sea, no es posible que el Congreso apruebe una ley que modifica una ley que ya no estaba vigente. Era una ley que ya no existía en el espectro normativo y el proyecto de ley se aprobó. Entonces, sí, pues, lamentablemente no se pueden dar ese tipo de situaciones. Ahora, respecto de lo que comentaba y lo que en trámite, no sé el nombre sí, tú decías que sí existía, ¿no? Un sistema. O sea, que el grupo funcional de sistematización de la información del área de sistemas de la información se publica todas las leyes que no tienen reglamento. ¿Eso está en el sistema? ¿En la página web? Sí. Ajá. Ya. Y eso es para, digamos, simplemente llamar o una alerta respecto de todas las leyes que no tienen reglamento. Pero, digamos, más allá no se va. O sea, no se hace el seguimiento, ¿no? A eso me refería, exacto. ¿No? A eso me refería, de que no hay en el Parlamento una oficina que, en otras palabras, cuide sus leyes. No hay una oficina en el Parlamento que cuide de que, como dice Juan, el reglamento reglamente en el marco de la ley. No hay. O sea, de hecho, yo los invito a ustedes a que en algún momento puedan entrar al SPIC, por ejemplo, y puedan leer un texto único ordenado, que es una ordenación de un conjunto de normas, llámese leyes, ordenanzas, que contienen disposiciones que no tienen un marco legal,
O sea, el texto único ordenado se aprueba mediante un decreto supremo. Es una norma que emana del Poder Ejecutivo y contiene artículos y disposiciones que no sé de dónde han salido. O sea, que quién las consignó ahí, el Ejecutivo. Y eso es inconstitucional. Entonces, no hay una oficina en el Parlamento que cuide sus leyes, que cuide sus normas. Cuando nosotros hacemos trabajo diario y, por ejemplo, queremos saber cuántos decretos de urgencia han sido dictaminados, por ejemplo, por el grupo especial de la Comisión de Constitución, ¿no? Y eso me consta, porque, por ejemplo, hay un trabajo que se pretendió hacer, y o sea, en realidad esto les comento no por generar o por ocasionar tal vez una diferencia, un conflicto entre oficinas, no, sino porque yo lo he vivido, lo he pasado. He pretendido tener un registro de todos aquellos decretos de urgencia para saber qué cosa ha pasado con ellos desde el año 80, por ejemplo. Si han tenido dictamen de constitución, si han tenido informe, ¿verdad? Y no hay. Es un trabajo de campo, hay que ir y recoger información de oficina en oficina. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no debería suceder. El Parlamento debería cuidar sus procedimientos, ¿no? Llevar el seguimiento de cada instrumento parlamentario que se aprueba. Lamentablemente no existe. Sí. Una de las cosas que quería llamar la atención en el tema de lo que es la técnica legislativa, se habla de que lo más importante es la seguridad jurídica, pero dentro de lo que es la seguridad jurídica está el tema de uno de los efectos que debería consignarse en la técnica legislativa es el tema de publicidad y acceso. Claro. Ese es uno que no está consignado, pero sí, yo creo que es el más importante. Aquí estamos discutiendo que no sabemos qué leyes se han publicado, no sabemos los especialistas, menos lo sabe la ciudadanía. Y uno de los problemas que tiene que ver con la técnica es justamente se redactan mal los títulos no reflejan el contenido de las normas. Yo soy bibliotecario, para mí se me hace difícil cuando me preguntan por una determinada ley, tratar de ubicarla, y no la encontramos, justamente porque no se describe en el título los contenidos. Y a veces los contenidos, hay una serie de contenidos al interior de la norma que no están reflejados en el título. Entonces es sumamente complicado. Yo creo que ahí debería así incidirse, porque lo más importante es eso. Se publican leyes o reglamentos de cosas que ya están porque no se las puede ubicar. Sí. Y eso sí es sumamente importante. Sí, eso es algo que complica muchísimo el trabajo en general de los operadores del Parlamento, de los técnicos del Parlamento. Hay leyes, no sé si ustedes han podido ver, hay proyectos de ley que dicen, ¿no? Ley que establece que, digamos, el deudor alimentario ya no solamente va a ser consignado en un sistema, creo, del Poder Judicial, sino, digamos, se le va a aplicar una sanción. Ya, entonces, ese título te lleva a pensar en que, ya, es una ley que seguramente está estableciendo una sanción adicional para el deudor alimentario. No más, el título no me llevaría a pensar nada más, pero sí leo todo el texto de la fórmula legal, me voy a dar cuenta que ese proyecto está modificando el Código Penal, está modificando el Código de los Niños y Adolescentes, está modificando las leyes sobre protección familiar, en fin. Entonces, es una ley modificatoria de otras, que está regulando una situación, sí, pero el objeto de la ley no es la sanción. El objeto de esa ley es la modificación de los códigos para poder establecer una sanción adicional al deudor alimentario, ¿no? Entonces, es cierto, los títulos, la mayoría de títulos no reflejan el contenido de la ley. Es difícil redactar un buen título, pero la práctica hace que justamente lleguemos a tener la facilidad, ¿no? Que con facilidad logremos. El título tiene que ser es parte de la ley, e incluso en muchas ocasiones es parte del debate de una ley. El
título es sumamente importante. Tiene que tener incluso, yo siempre digo, ¿no? Hay que aplicarle marketing al título. Hay que pensar en que cuando nuestro proyecto de ley se apruebe, los ciudadanos que se vean afectados o beneficiados por esta ley la recuerden de inmediato. Sepan que esa es la ley. Entonces hay que incluso aplicarle marketing al título. Hay que saber cómo se puede lograr que esta ley se conozca de una manera rápida, eficiente, eficaz. Y en cuanto a la publicación y al acceso, bueno, de hecho la publicación de las leyes está a cargo del Ejecutivo. El Ejecutivo es quien se encarga de publicar las leyes en el Boletín Oficial de Normas Legales. También está el SPIC, aunque claro, con el SPIC muchas veces hay que tener cuidado porque yo he encontrado varios errores en el SPIC. Entonces no necesariamente hay que confiar, siempre hay que corroborar con el físico, ¿no? Y como Normas Legales tiene su página web y mediante esta podemos acceder al boletín de normas legales, siempre es necesario para aplicarle calidad al trabajo, corroborar, ¿no? El SPIC tiene algunos errores. Bien, y la última racionalidad, todavía no hemos desarrollado la 4, ¿no? La racionalidad ética o axiológica. Las normas también pueden ser evaluadas desde el punto de vista de su adecuación axiológica, es decir, respecto de los valores que puede contener una ley, ¿no? Una ley puede juzgarse irracional desde el punto de vista ético por disponer comportamientos inmorales y por perseguir fines ilegítimos. Y esa irracionalidad puede medirse con los principios constitucionales. Siempre los proyectos de ley, las iniciativas legislativas van a tener como marco la Constitución y básicamente el artículo 2 que contiene los principios fundamentales. Ahora, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos conversado sobre los 4 niveles de racionalidad con la técnica legislativa? Es decir, la relación que existe entre la calidad de las leyes, donde aplicamos los 4 niveles de racionalidad, con la técnica legislativa. Acá hay más o menos, son 3 conceptos que más o menos resumen esta relación estrecha que tiene que haber entre la calidad de la ley y la técnica. La técnica legislativa suele presentarse con frecuencia como... acá hay un error. La técnica legislativa suele presentarse con frecuencia como un discurso que se vincula solo a los aspectos formales de la racionalidad normativa, es decir, los 2 primeros, ¿no? La racionalidad lingüística y la racionalidad sistemática, es decir, cómo está redactada mi ley y cómo está estructurada mi ley. Y a veces incluso solo al nivel lingüístico. Es por eso que cuando empezamos el taller, yo quise saber cuáles son sus expectativas y qué cosas saben o conocen de la técnica legislativa. En la mayoría de las oportunidades en las que hemos conversado sobre técnica legislativa, solo se piensa que la técnica es la aplicación de la ortografía, de la buena redacción, de la lingüística, de cómo estructuro la ley. No. La técnica legislativa es lo formal, pero sobre todo lo sustancial. ¿Y por qué? Porque en lo sustancial está inmerso lo más importante, que es la seguridad jurídica. La justicia, los valores, la libertad y los derechos de las personas. Hacer un proyecto de ley es una responsabilidad muy importante, muy grande. O sea, no todos nos deberíamos o tendríamos que atrevernos a hacer un proyecto de ley porque no vamos a estar conscientes de estos 4 niveles de racionalidad. Que la técnica legislativa se desvincule de la racionalidad axiológica, es decir, de los valores, es comprensible por la idea que se tiene del derecho como expresión de la voluntad política, en donde no ha de coincidir necesariamente con una moral correcta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que justamente comentábamos hace un momento. El componente político es algo que está inmerso, es algo que tiene una presencia muy fuerte en el tema legislativo, ¿no? La voluntad del legislador es algo que pertenece solamente al ámbito del legislador.
Si ustedes, como asesores o como personal encargado de hacer un proyecto de ley, le advierte al parlamentario de que este proyecto no es viable, no es necesario, que la situación ya está regulada, y el legislador dice, no me importa, yo quiero un proyecto de ley sobre ese tema, y lo haces. A esto se refiere un poco este concepto, ¿no? De que, claro, en realidad no es políticamente correcto decir que es comprensible que la técnica legislativa se desvincule de los valores, pero la realidad, lamentablemente, es la que vemos. La realidad es esa, de que el tema de la moral es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Es una cuestión que es considerada de maneras diferentes. Cada persona tiene un concepto de qué cosa es correcto, qué cosa es moral. Luego, es menos comprensible que la técnica legislativa se desvincule de la realidad teleológica y pragmática ligada a la calidad de las leyes, que es el tema que tiene que esta racionalidad teleológica y pragmática, ¿no? Que la hemos conversado, que tiene que ver con la necesidad de la ley, si va a ser efectiva, si va a ser eficiente, si va a ser proporcional. No cabe duda que el sentido del derecho es guiar la conducta de los ciudadanos, de las personas, ¿no? Ese es el objetivo del derecho. Y en esta medida debe ser previsible, debe ser una guía que proporcione seguridad. Por eso es importante su calidad formal. O sea, la técnica legislativa no solamente es la forma en cómo redacto la ley, qué estructura le doy, no. Es sobre todo la parte sustancial de la ley. Pero si el derecho es considerado también como un instrumento para conseguir resultados y lograr fines sociales, entonces la calidad de las leyes no depende únicamente de su formalización, ¿no? Sino también de su capacidad para lograr los objetivos que constituyen su razón de ser. Las lecturas que hoy día el centro les va a repartir contienen ese tipo de reflexiones, ¿no? Hay que tomar conciencia de que la ley tiene un papel importante respecto de la justicia, la libertad, los derechos de la persona. Entonces, hay que pensar y hay que tomar la decisión de hacer un proyecto de ley estando consciente de que vamos a tener la capacidad de razonar, ¿no? de aplicar estos 4 niveles de racionalidad. Y finalmente vamos a ver algunos conceptos sobre el lenguaje de la ley, que no es lo mismo que el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un lenguaje especializado. Primero vamos a ver qué cosa es el lenguaje jurídico, ¿no? Cuando decimos lenguaje jurídico, probablemente lo primero que pensemos es en abogados, pero no necesariamente es así, ¿no? El lenguaje jurídico es un lenguaje que también puede estar inmerso en documentos que contienen disposiciones técnicas, por ejemplo, respecto de temas presupuestales, de temas económicos, de temas que tienen que ver con, ahorita se me ocurre, ¿no? Hidrocarburos, el tema de la minería, que son temas muy especializados, ¿no? Son temas muy técnicos. Cuando yo he podido leer proyectos o dictámenes, por ejemplo, de la Comisión de Energía y Minas, muy pocas veces he podido entender con 1 o 2 lecturas, ¿no? He tenido que leer 5 o 6 veces para entender un artículo, para saber qué cosa pretende esa disposición, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esa ley? Es difícil, es complicado, pero, pero sí es posible lograr la calidad de la ley a través de la aplicación de la técnica legislativa, justamente, ¿no? Eso es lo que nos proporciona la técnica legislativa, las herramientas, los instrumentos. Entonces, el lenguaje jurídico es un lenguaje especializado que se caracteriza por utilizar una terminología específica, poseer unas tendencias estilísticas y sintácticas propias y emplearse bajo determinadas fórmulas documentales que están al servicio de diversas funciones del derecho, ¿no?
Derecho entendido como una ciencia que se aplica al ámbito constitucional, contractual, laboral, en fin. Algunos rasgos del lenguaje jurídico obedecen a errores compartidos por la comunidad de juristas que, a pesar de ser usuales, producen un efecto de oscurantismo y opacidad en los textos. Tal es el caso de la desmedida extensión de las oraciones, el abuso de cláusulas de subordinación, el empleo de la voz pasiva, el abuso del gerundio y del infinitivo. Todas estas cuestiones tienen que ver con aspectos de lingüística, ¿no? Y generalmente nosotros vamos a ver en este tipo de problemas en las resoluciones judiciales, ¿no? Que son, bueno, yo he leído algunas, nunca he sido parte de un proceso judicial felizmente, pero realmente es un atentado, es un atentado a la protección de los derechos de uno, es un atentado, una resolución judicial. ¿Y qué cosa es el lenguaje legislativo? El lenguaje legislativo es una modalidad de lenguaje jurídico. Este es el lenguaje que se aplica en el ámbito parlamentario. Es el lenguaje que se aplica a las leyes, el lenguaje legislativo, que es una modalidad del buen lenguaje jurídico. No pensemos en el lenguaje que hemos visto en las resoluciones judiciales, no, ese es el peor ejemplo, no. Es una modalidad del buen lenguaje jurídico que se caracteriza por su destinatario. El destinatario del lenguaje de las leyes somos todos nosotros, el conjunto de los ciudadanos. ¿Y qué función tiene este lenguaje legislativo? La regulación de la convivencia, que hemos dicho en otras palabras. Es el lenguaje que nos permite arreglar nuestras diferencias, arreglar nuestras controversias, ¿no? Existen determinados rasgos que caracterizan la corrección de estilo en los textos legales. Esto, la corrección de estilo se refiere a todo lo que los lingüistas aplican, a todos los aspectos que los lingüistas aplican. Claridad del lenguaje, precisión y concisión, sencillez del lenguaje y algo que a mí me parece importante no perder de vista nunca es la elegancia en la redacción. Por ejemplo, no utilizar frases coloquiales, palabras coloquiales, no utilizar extranjerismos, ¿no? Si tenemos una definición en el español, si existe una definición en el español, ponerlo, consignarlo y no dejarnos llevar por la corriente o por la tendencia, ¿no? O sea, porque además de ello hay que entender que el lenguaje que utilizamos es el lenguaje, es el castellano, es el español. Para lograr la corrección de estilo deben observarse algunas pautas de redacción y evitar las construcciones que introducen excesiva complejidad en el texto o que se alejan completamente del lenguaje cotidiano, ¿no? Digamos, ¿por qué la necesidad de poner y llevarse a cabo diferentes actos de investigación? Si puedo decir investigar. A eso se refiere esto, hacerlo sencillo, claro, directo, preciso, entendible y elegante, ¿no? El lenguaje políticamente correcto es una tendencia de nuestros días que revela la importante carga de valores que implícitamente transmite la ley. El lenguaje políticamente correcto es un lenguaje que no todos manejamos, ¿no? Es un lenguaje que básicamente lo emplean los políticos en el debate, ¿no? en las comisiones, en el debate de los plenos, cuando se está discutiendo un tema, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final.